Hola a todos y bienvenidos a esta inmersión profunda en un caso que cautivó a Italia, el trágico asesinato de Yara Cambiaso de 13 años. Sí. No es solo un... ¿Quién lo hizo? Es un caso que nos sumerge en el mundo de la ciencia forense, Ujú. específicamente el análisis de ADN, y genera un debate sobre su fiabilidad. Exactamente. Desde el principio este caso es desgarrador, Ujú. y la fuerza de la familia Gambirasio a lo largo de Yeah. todo esto es realmente admirable. Lo que es particularmente fascinante de este caso es cómo expone tanto el poder Sí, sí. como las limitaciones de la tecnología del ADN en la justicia penal. Ujú. Plantea preguntas como ¿cuánta fe podemos depositar realmente en la evidencia de ADN? Ajá. ¿Y qué sucede cuando esa evidencia es la piedra angular de una condena? Sí, Pero aún persisten las dudas. exactamente. Esa. Para entender completamente este caso, tenemos que transportarnos a Brembate di Sopra, Italia, Mm. el 26 de noviembre de 2010. Imagínate una pequeña ciudad donde todos se conocen Sí. y la vida parece tranquila hasta que deja de serlo. Aquí es donde conocemos a Yara, una joven y brillante gimnasta, Ajá. que simplemente salió de su casa para devolver un estéreo a su gimnasio y desapareció sin dejar rastro. Es importante visualizar a Yara no solo como una víctima, sino como una niña Sí. con sueños, rutinas, una familia que la amaba. Ujú. Esto nos ayuda a comprender el inmenso peso de su repentina ausencia y el impacto en su comunidad. Totalmente. Ya. Ah, ¿sabemos sus últimos movimientos conocidos? Ajá. Una breve charla con su entrenador en el gimnasio. Mm, Un vecino que la vio mientras caminaba a casa. sí, Pero luego nada. nada. La última señal de su teléfono fue registrada a kilómetros de distancia en un campo, Sí. lo que aumenta el misterio. Este detalle, la señal de teléfono, es crucial. Ajá. Nos señala una ubicación fuera de la rutina habitual de Yara, lejos de las calles familiares de su ciudad. Sí, Sugiere que algo fuera de lo común, sí. algo siniestro, pudo haber sucedido. Y así comienza una búsqueda masiva, Piensen en voluntarios, policía, perros, helicópteros, incluso buzos. peinando cada rincón de la ciudad y sus alrededores. Mm. Las semanas se convierten en meses, la esperanza comienza a menguar y el caso se enfría. La magnitud de esta búsqueda habla por sí sola de la desesperación y la determinación de la comunidad para encontrar a Yara. Cada callejón sin salida, cada entrevista inconclusa, Sí. debe haber sido agonizante para todos los involucrados. Y aquí es donde la historia da un giro aún más oscuro. 3 meses después se encuentra el cuerpo de Yara, Sí. en ese mismo campo donde se detectó por última vez la señal de su teléfono, Mm. parcialmente cubierto de nieve. Ah. La autopsia revela heridas de arma blanca, Ajá. traumatismo cráneoencefálico, signos de lucha, Sí. pero ninguna evidencia de agresión sexual. Ok. Pero hay un detalle que cambia el rumbo de la investigación. Ujú. Se encuentra un pequeño rastro de ADN masculino en la ropa interior de Yara. Este es el punto de inflexión en la investigación. Sí. Introduce una nueva herramienta, una nueva esperanza. Ajá. La ciencia forense. Las autoridades se embarcan en una campaña de recolección de ADN a una escala sin precedentes, analizando a más de 20.000 hombres en la región. Increíble. Imagínense el desafío logístico, los recursos invertidos en este esfuerzo, todo impulsado por la creencia de que este ADN podría conducirlos al asesino de Yara. Es como buscar una aguja en un pajar, pero siguen buscando. Ya. Y finalmente, Pues el ADN los lleva a un conductor de autobús fallecido llamado Giuseppe Guerinoni. Ujú. Sin embargo, pues Teuto el asesino, sino el padre de un Hazlo. hijo ilegítimo. Esto agrega otra capa de complejidad al caso. Ya. Ya no se trata solo de encontrar una coincidencia, se trata de rastrear el linaje, reconstruir una historia familiar para descubrir la identidad de este hijo desconocido. Después de más pruebas exhaustivas, lo encuentran Massimo Bossetti, Sí, hijos. trabajador de la construcción, esposo y padre, Mm. que lleva una vida aparente normal. Ok. Pero el ADN lo vincula a Yara y es arrestado en 2014. Por supuesto, él niega vehementemente cualquier participación en el asesinato. Su arresto conmociona a la pequeña ciudad y de hecho a toda Italia. Ujú. Aquí tenemos a un hombre que en apariencia parece un sospechoso improbable. Sí. Sin embargo, la evidencia de ADN sugiere lo contrario. Ajá. Obliga a todos a enfrentarse a la pregunta. Oh. Podemos confiar en esta herramienta científica aparentemente infalible. Y eso es precisamente lo que el juicio intenta determinar. La fiscalía basa su caso en 3 pilares fundamentales: ¿Qué? el ADN de Bossetti en la ropa de Yara, Sí. las inconsistencias en su coartada para la noche de la desaparición de Yara Ujú. y las búsquedas sospechosas en Internet relacionadas con crímenes y adolescentes.
La defensa, sin embargo, cuestiona la fiabilidad de la evidencia de ADN. Señalan posibles errores en el manejo y análisis, sugiriendo que la contaminación o incluso la colocación intencional de evidencia podrían haber ocurrido. Argumentan que no hay evidencia directa que coloque a Bossetti en la escena del crimen. Ni testigos presenciales ni un arma homicida que lo vincule al crimen. Es un choque clásico entre la evidencia científica y la duda razonable. Y se desarrolla en un juicio altamente publicitado que cautiva a la nación. ¿No es fascinante cómo un solo caso puede generar tantas preguntas? Lo que es particularmente interesante aquí es cómo este caso se convierte en un microcosmos de las cuestiones éticas y legales más amplias que rodean la tecnología del ADN. Si incluso el análisis más meticuloso puede estar sujeto a errores, contaminación o manipulación, ¿cómo garantizamos su integridad en un tribunal de justicia? ¿Qué salvaguardias son necesarias para prevenir errores judiciales? Y quizás la pregunta más inquietante de todas, ¿qué pasa si a pesar del resultado legal todavía hay dudas persistentes? ¿Qué pasa si en nuestra búsqueda de justicia hemos encarcelado inadvertidamente a un hombre inocente? Es un pensamiento escalofriante y que nos obliga a afrontar la incómoda realidad de que incluso en la era de las pruebas científicas aparentemente irrefutables, la verdad a veces puede seguir siendo esquiva. Y eso nos lleva a la siguiente parte de nuestra inmersión, donde exploraremos el juicio en sí y las controversias que aún rodean este caso. Retomando la idea de la verdad esquiva, el juicio en sí fue un evento fascinante. Los argumentos de la fiscalía, como mencionamos, se centraron en el ADN, la coartada de Bossetti y su historial de búsquedas en Internet. Para entender el peso de sus argumentos, es crucial comprender cómo funciona el análisis de ADN. Claro. Para aquellos de nosotros que no somos científicos forenses, ¿podrías explicar brevemente cómo se utiliza el ADN en las investigaciones criminales y por qué a menudo se le considera la prueba de oro? Por supuesto. El ADN o ácido desoxirribonucleico es el material genético único de cada individuo. En la escena del crimen, los científicos forenses pueden recolectar muestras de ADN, como sangre, cabello o saliva, y compararlas con el ADN de un sospechoso. Si hay una coincidencia, puede vincular a ese sospechoso con la escena. Lo que hizo que el caso de Yara fuera tan inusual fue la escala de la prueba de ADN. Analizar a más de 20,000 hombres no tiene precedentes. Es asombroso. Y en este caso, esa prueba de ADN llevó directamente a Massimo Bossetti. Sí. Pero como usted mencionó, la defensa argumentó que la evidencia de ADN podría no ser tan sólida como parece. Exactamente. ¿Cuáles fueron sus principales preocupaciones? La defensa planteó algunas dudas interesantes. Primero cuestionaron la cadena de custodia de la evidencia de ADN. Para aquellos que no están familiarizados, ¿podría explicar rápidamente qué significa cadena de custodia? Claro. ¿Y por qué es tan crucial en un caso como este? Por supuesto, la cadena de custodia se refiere al registro cronológico y documentado de cómo se recolecta, analiza y almacena la evidencia. Si hay lagunas o inconsistencias en este registro, puede arrojar dudas sobre la fiabilidad de la evidencia. En el caso de Bossetti, la defensa argumentó que había posibles brechas en la cadena de custodia que podrían haber llevado a la contaminación del ADN. Entonces, básicamente estaban argumentando que el ADN de Bossetti podría haber terminado en la ropa de Yara, sin que él estuviera nunca allí. Exactamente. También argumentaron que el perfil de ADN, aunque coincidente con Bossetti, era parcial, lo que significa que no incluía marcadores genéticos suficientes para una identificación definitiva. Pero si el ADN no era concluyente, ¿en qué más se basó la fiscalía para construir su caso? Bueno, señalaron inconsistencias en la coartada de Bossetti para la noche en que Yara desapareció. También presentaron evidencia de que Bossetti había realizado búsquedas sospechosas en Internet, relacionadas con crímenes contra mujeres jóvenes. Sin embargo, la defensa argumentó que estas búsquedas no eran concluyentes y no probaban que Bossetti hubiera cometido el crimen. Entonces tenemos este choque de argumento. La fiscalía se apoya en gran medida en la evidencia de ADN, mientras que la defensa siembra dudas sobre su fiabilidad. Señala la falta de otras pruebas sólidas. Correcto. Es fascinante cómo un juicio puede reducirse a la interpretación de la evidencia. ¿Qué inclinó la balanza a favor de la fiscalía? Es difícil decirlo con certeza. Sin embargo, es importante recordar que los jurados no toman decisiones basadas únicamente en la evidencia científica.
También consideran la credibilidad de los testigos, los argumentos de los abogados y sus propias percepciones de los acusados. Eso tiene sentido. Después de todo, un juicio no es solo sobre ciencia, sino también sobre el proceso legal y la persuasión. Exacto. Y en este caso el jurado encontró a Bossetti culpable. Sí. Y lo condenó a cadena perpetua. Correcto, pero como mencionamos antes, la historia no termina ahí. Bossetti mantuvo su inocencia y apeló el veredicto varias veces. ¿Y esas apelaciones tuvieron éxito? No, todas las apelaciones fueron rechazadas, confirmando la condena original. Sin embargo, a pesar de los resultados legales, las preguntas sobre la evidencia de ADN y la culpabilidad de Bossetti persisten hasta el día de hoy. Eso es lo que hace que este caso sea tan convincente. Sí. Incluso con una condena y múltiples apelaciones rechazadas, todavía hay un aire de misterio y duda. Y es importante que reconozcamos esa duda. Este caso nos recuerda que el sistema de justicia, aunque busca la verdad, no es infalible. Absolutamente. Y creo que eso nos lleva a una pregunta más amplia. Si la evidencia de ADN, que a menudo se considera la prueba más sólida, puede ser cuestionada. ¿Qué significa eso para otros tipos de evidencia forense que podrían no ser tan precisas? Esa es una pregunta crucial y es una que exploraremos más a fondo en la siguiente parte de nuestro análisis. Pero antes de llegar a eso, creo que es importante dar un paso atrás y considerar el impacto humano de este caso. Totalmente de acuerdo. Más allá de los argumentos legales y científicos. Hay personas reales cuyas vidas se han visto profundamente afectadas por esta tragedia. Hemos hablado mucho sobre la ciencia y los aspectos legales, pero no podemos olvidar el lado humano de este caso. La familia de Yara, por ejemplo, ha soportado una pérdida inimaginable. Absolutamente. La familia Gamidacio ha demostrado una fuerza increíble a lo largo de este calvario. Enfrentarse a la desaparición de su hija, la larga búsqueda, el descubrimiento de su cuerpo y luego la montaña rusa emocional del juicio y las apelaciones. Es algo que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar. Y luego está el impacto en la comunidad de Brembate di Sopra. Esta tragedia conmocionó a toda la ciudad e imagino que la sombra de este caso aún perdura. Sin duda. Este tipo de casos donde la víctima es tan joven e inocente y donde la investigación se prolonga durante años, puede dejar una profunda cicatriz en una comunidad. La gente puede sentir miedo, desconfianza, incluso paranoia. Es una triste realidad que incluso cuando se hace justicia, como en este caso con la condena de Bossetti, las heridas emocionales pueden tardar mucho en sanar, tanto para la familia como para la comunidad en general. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta que planteamos antes. ¿Qué lecciones podemos aprender del caso de Yara Gambirasio? ¿Cómo podemos, como individuos, usar este caso como un catalizador para el cambio positivo? Es una pregunta importante. A menudo, cuando seguimos estos casos de crímenes reales, sentimos una mezcla de fascinación y horror. Pero, ¿cómo podemos convertir esos sentimientos en algo constructivo? Bueno, en primer lugar, creo que este caso subraya la importancia del pensamiento crítico, especialmente cuando se trata de información científica compleja. No podemos simplemente aceptar ciegamente lo que escuchamos o leemos. Debemos hacer preguntas, investigar y formarnos nuestras propias opiniones. Eso es especialmente relevante hoy en día con la proliferación de información y desinformación en línea. Exactamente. Debemos convertirnos en consumidores de información más inteligentes y discernir lo que es creíble de lo que no lo es. En el contexto de la ciencia forense, eso significa comprender que incluso las técnicas más avanzadas tienen limitaciones y son susceptibles al error humano. Entonces, ¿qué podemos hacer específicamente? ¿Cómo podemos contribuir a un sistema de justicia más preciso y justo? Hay varias cosas que podemos hacer. Primero, informarnos sobre cómo funciona la ciencia forense, sus fortalezas y debilidades. Hay muchos recursos disponibles, documentales, libros, artículos, podcasts como este, que profundizan en estos temas. Cuanto más entendamos sobre la ciencia forense, más capacitados estaremos para evaluar críticamente la evidencia presentada en los juicios y abogar por mejores prácticas. Precisamente, también podemos involucrarnos en nuestras comunidades, asistir a reuniones municipales, contactar con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, apoyar a las organizaciones que trabajan para mejorar la justicia penal. Se trata de hacer que nuestras voces se escuchen y de presionar para que se produzcan cambios significativos. Exactamente. Y por último, no subestimemos el poder de las conversaciones. Hablar con amigos, familiares y colegas sobre estos temas puede aumentar la concienciación y fomentar el pensamiento crítico.
Porque al final un público más informado y comprometido es la mejor defensa contra los errores judiciales. Y eso es algo que todos podemos apoyar. Totalmente de acuerdo. El caso de Yara Gambiracio, con toda su complejidad y controversia, nos recuerda que la búsqueda de la justicia es una responsabilidad compartida. Requiere un esfuerzo colectivo de científicos profesionales del derecho, legisladores y ciudadanos de a pie para garantizar que la verdad prevalezca por esquiva que parezca. Este análisis en profundidad ha sido realmente revelador. Sí. Hemos pasado de las tranquilas calles de un pequeño pueblo italiano al complejo mundo de la ciencia forense y desde la agitación emocional de una familia en duelo hasta los dilemas filosóficos que rodean la naturaleza misma de la verdad. Y es un viaje que no termina aquí. El caso de Yara Gambiracio sigue generando debate, impulsando la investigación e influyendo en las decisiones políticas relacionadas con la ciencia forense y la justicia penal. Es un caso que probablemente nos acompañará mucho después de haber terminado este análisis en profundidad. Así es. Y esperamos que este episodio haya despertado su curiosidad y les haya inspirado a aprender más sobre el fascinante y a veces imperfecto mundo de la ciencia forense. Hasta la próxima, sigan explorando, sigan cuestionando y sigan exigiendo justicia para todos.